estamos de regreso aquí en Cultura y Fe y estamos de manteles largos en realidad porque estamos con un invitado de lujo. El señor Jesse Romero es un apologeta o apologista, una persona que se dedica a defender la fe y lo hace muy bien. Y ya ha estado haciéndolo por muchos años en la iglesia en los Estados Unidos. Es muy conocido alrededor del país y es un honor tenerlo aquí en el programa. Muchas gracias por estar aquí, Jesse. Gracias, Christopher, por invitarme. Y bueno, hoy te invitamos porque queríamos que nos cuentes un poquito sobre la sucesión apostólica. Nosotros como católicos de pronto la entendemos, pero queremos compartirlos con alguna persona que nos esté mirando que de pronto no entienda qué es la sucesión apostólica en la iglesia. La Iglesia Católica es la única iglesia que tiene la autoridad de Cristo plenamente. Jesús pescó a 12 hombres, 12 judíos, los llamamos los apóstoles. Entre esos 12, él tuvo 3 favoritos, Pedro, Santiago y Juan. Entre los 3 favoritos, nomás a uno le otorgó una autoridad completa. Esa autoridad se le fue otorgado a San Pedro. Vemos esa autoridad plenamente en Mateo capítulo 16, versículos 18 a 19. Jesús, ahí con los 12 apóstoles, señala a Pedro solamente, a nadie más, a él en particular singularmente, hasta en el griego es singular la palabra, la frase a Pedro. Le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. No te dijo piedra, algo unido, algo sólido, una roca. No dijo un pedregal. Lo que vemos hoy día entre los hermanos separados es un pedregal. Eso no dejó Jesucristo. La palabra secta, es más, es algo que está condenado en Gálatas capítulo 5, de versículos 19 a 21. San Pablo llama el sectarismo, el que promueve la división, en un pecado de la carne, y el que promueve eso, dice San Pablo, no heredará el reino de Dios. Ok, entonces de acuerdo con la sucesión apostólica, esta autoridad que el mismo Jesucristo le dio a los 12 y de una manera muy especial a Pedro, ¿es transmitida a través de los años? ¿En ningún momento ha habido una ruptura en esa autoridad? En ningún momento ha habido una ruptura en la Iglesia Católica. Sí ha habido papas no tan buenos, por decirlo así claramente. Claro. Papas mujeriegos, papas más metidos en la política, en las cosas del mundo, el dinero, que en guiar las ovejas. Pero siempre ha habido alguien en la silla de San Pedro como su sucesor. Ahora, esto es algo importante porque esto mantiene la unidad de la Iglesia Católica. San Pedro, cuando él murió como en el año 64, otros dicen en el año 67. Cuando él murió, la iglesia inmediatamente eligió un sucesor. Ellos sabían que al morir un apóstol se requiere reemplazarlo. ¿Cómo saben eso? En Hechos capítulo 1 vemos claramente el ejemplo de cuando se unen los apóstoles. San Pedro habla y dice, anda hablando de Judas, el traidor, el que cometió suicidio. Y San Pedro es el que dice al resto de los apóstoles que tenemos nosotros que elegir a alguien para que tome el puesto de su oficina. La palabra en griego es para que tome su episcopado. Es la palabra en griego que designa la oficina de un apóstol. Ok. Ahora, ¿cuántos papas hemos tenido desde Pedro aproximadamente? Yo creo que ahorita estamos, el Papa Francisco, él es número 266 o 67. Ok, y uno le ha sucedido al otro, así, de una manera consecutiva. Sí. Sin embargo, de pronto, quienes no comparten con nosotros nuestra fe católica, dicen que, bueno, sí, pero por allá en el siglo II, en el siglo III, hubo una apostasía y en realidad ya esa autoridad se rompió y no vale nada de lo que ha seguido después. ¿Qué dices tú de eso? Esa es una teoría que el hermano separado promueve entre todas las sectas. Y lo interesante es cuando tú le preguntas, ahora muy bien, tú dices que hubo una apostasía. La palabra apostasía quiere decir rechazar la fe. Y San Pablo usa esa palabra en el libro de 2 Tesalonicenses.
pero nunca dice que hubo una apostasía total. Dijo que va a haber una apostasía. Siempre ha habido en todos los siglos personas que han rechazado la fe católica y a Jesucristo. Pero no hay ningún verso en la Biblia donde dice que va a haber una apostasía total, como lo que se imaginan los hermanos separados, los que usan este argumento. Claro. Y por lo tanto, sabemos, nomás al decirle al hermano separado, dime la fecha, dime el año, dime la persona o las personas donde esto ocurrió. ¿Cuándo ocurrió esta gran apostasía? Cuando la Iglesia Católica perdió la autoridad de Cristo. ¿Y sabes qué? Escuchas grillos. No saben ellos cómo responder, porque simplemente lo que hacen, repiten un error que ellos escucharon de sus pastores. De alguna persona más. Pero al señalarles claramente, ahora, bien, si usas ese argumento, dame el año, la persona donde tú puedes demostrar claramente que hubo una separación completa, donde Jesús tuvo que restaurar el evangelio entre la reformación protestante. Jesse, te quedó chico el programa, así que tenemos que tenerte aquí de regreso pronto porque se nos acabó el tiempo, pero yo quiero que estés de regreso aquí en Cultura de Fe y que nos puedas seguir hablando no solo de esto, sino de tantos otros temas que yo sé que tú dominas muy bien. Gracias por estar acá. Gracias, Christopher, que Dios te bendiga. Gracias, igualmente. Y bueno, tenemos que ir a una pausa y al regresar vamos a estar hablando con el doctor Francisco Heredia sobre la obesidad, causas y complicaciones con ese tema. Ya volvemos con más de Cultura y Fe.